Muchísimas gracias, doctora Clarita, por la palabra. Saludo con muchísimo gusto a todas y a todos los presentes el día de hoy en esta sesión, en esta importante sesión académica. También saludo con mucho gusto al doctor Miguel Ángel Muñoz Arroyo, presidente del AMREFAC. Y evidentemente, como bien dice la doctora Clarita, hay un gran equipo detrás de ustedes, incluidos a la doctora Andrea Pérez, a la doctora Linda Guadarrama. Y obviamente comentarles a nuestros socios que y finalmente en esta nueva etapa, en estos nuevos meses, estamos renovando mesa directiva y es para mí un honor que el doctor Miguel Ángel Muñoz Arroyo esté al frente de esta agrupación, la Asociación de Médicos Residentes y Especialistas en Medicina Familiar, AMREFAC, y estamos seguros que será una etapa de mucha educación, una etapa muy sólida para refrendar este vínculo entre médicos familiares, la educación médica continua y evidentemente también poner en muy alto los valores de la medicina familiar y justamente dejar mucha claridad en que los médicos del día de hoy, de la etapa en la cual estamos viviendo, en el primer nivel de atención, requerimos consolidar las competencias y estemos al tanto de los temas más relevantes, de las situaciones que están rodeadas al médico familiar y el día de hoy no es la excepción. El día es un día donde va a haber un tema muy relevante con la doctora María Elena Álvarez Cervantes, una médico geriatra, gran médico geriatra en el mundo de la geriatría con mucha solidez. Y es un tema súper relevante. Hablar de demencias en el primer nivel de atención es prácticamente lo que vemos los médicos familiares el día a día. Nuestros adultos mayores sabemos que son un mundo aparte. Y así como hay muchas enfermedades que tienen una punta del iceberg y abajo existe una infinidad de cosas, este es un tema muy parecido. Quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Es extremadamente relevante considerar que nosotros en el primer nivel de atención podemos sospechar fuertemente sobre este tipo de enfermedades y además que existe una clasificación muy importante que ya debemos estar hablando todos los médicos familiares y que nos van a presentar amablemente, que los factores de riesgo, que es justamente el trabajo del médico familiar, identificarlos, tratarlos, darles seguimiento y ojalá que los pacientes tengan la oportunidad de hacer algún cambio para limitar algún daño o para mejorar el pronóstico de sus enfermedades y evidentemente el proceso de diagnóstico y tratamiento, sin olvidar que tenemos expertos en el área y que podemos hacer las referencias de manera oportuna, como justamente es la doctora Álvarez Cervantes, una excelente geriatra. Doctor Miguel Ángel Muñoz Arroyo, le deseo todo el éxito del mundo. Desde la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar sabemos que hará un excelente trabajo junto con su equipo, la doctora Clara Loyo, la doctora Linda Guadarrama, la doctora Andrea Pérez y los diferentes comités que están con ustedes, como el de educación, investigación, en el de certificación y el de difusión, etcétera. Realmente les deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas felicidades. Estoy seguro que será una gran gestión y estamos a la orden. Muchas felicidades a todos. Excelente mañana académica. Muchas gracias, doctora Cervantes. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Muñoz Arroyo, quien es el presidente de nuestra asociación. Bien, pues bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí, para este nuevo equipo de trabajo y esta nueva gestión, que estemos dando continuidad a líneas que ya veníamos trabajando no solo de este año, sino de gestiones previas, tal y como se los venía comentando a través de nuestros diferentes medios, chats, redes sociales. Hay cambios en esta nueva gestión. Estamos en una etapa de transición, estamos en una etapa en la que tenemos nuevas propuestas directamente a la Federación Mexicana de Medicina Familiar y al Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Gracias, doctor Rodrigo, vicepresidente de la Federación de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, próximo presidente ya en Veracruz, en nuestro Congreso Nacional de Medicina Familiar. Como te lo he dicho muchas veces, no es tema de coincidencia, no es tema de que se den las cosas,
sino este es tema de trabajo. Bien, como tú nos lo indicaste en gestiones previas, el trabajo en equipo, el inculcar valores, en apegarnos a los diferentes códigos, a la diferente normativa, trae buenos resultados. Y qué bien para esta clase de asociación y de colegios, que es prácticamente actividades extrainstitucionales en donde nosotros nos desempeñamos. Agradecer a toda la mesa directiva que está presente con nosotros, a las coordinaciones. Ya se las hicimos llegar a través de un PDF, a través del chat. Voy a renovar el archivo, se los voy a volver a enviar porque se han integrado nuevos socios. Agradecer a la doctora María Elena que esté con nosotros en este inicio de conferencias del 2025, si bien ya ha estado con nosotros no solo en sesiones, sino también en cursos, talleres, simposio. Que bueno, o sea, más adelante lo vamos a comentar, pero una primicia muy que destaca es que va a estar compartiendo escenario con la doctora en el Congreso Nacional de Medicina Familiar allá en Veracruz 2005. Y pues bueno, agradecer a todos y sin más preámbulo, demos inicio a esta sesión sabatina académica. Gracias, igual, doctora Clara. Bueno, por favor hay que tener los micrófonos en silencio para poder llevar a cabo la sesión. Ya si la doctora hace preguntas o interactúa con ustedes, entonces hay que prenderlos y pueden de igual manera ir realizando sus preguntas a través del chat para que las vayamos resolviendo a través de la sesión o al finalizar la misma. Y bueno, sin más preámbulo, ya para comenzar, el día de hoy nos acompaña, como ya bien mencionaron los doctores, la doctora María Elena Álvarez Cervantes, quien es geriatra por el Hospital Central Norte de Pemex, cuenta con una alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se encuentra como médico adscrito en el Instituto Nacional de Geriatría y es miembro de la Academia Mexicana de Geriatría. Asimismo, está certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría. El día de hoy va a abordar el tema de demencias en la práctica de la medicina familiar. Buenos días, doctora. Un gusto tenerte otra vez con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias. Ya saben, yo feliz. Entonces, bueno, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Solo denme 2 segundos. Y sí, me da mucha emoción que nos vamos a ver allá en Veracruz. Entonces, y que por primera vez pues vamos a compartir ya como especialistas, primero como amigas y luego como ahora especialistas, pues en el Congreso de Medicina Familiar. Entonces, eso me da muchísimo gusto. Pero bueno, pues entonces vamos a empezar con este tema. Básicamente es a lo que me dedico, ¿no? Realmente. Entonces, demencias en la práctica geriátrica, pues necesitamos hacer el reconocimiento y el abordaje inicial. Obviamente con ustedes no me voy a ir hacia la parte pues ya un poquito más avanzada de biomarcadores y eso, porque eso bueno ya es para nosotros, pero vamos a ver qué es lo que un médico familiar tiene que hacer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es recordar las definiciones, los términos, para que ya por amor a Dios ya no me utilicen frases o términos que ya no se utilizan, ¿no? La clasificación y el abordaje inicial, ¿ok? Entonces, bueno, en la parte de como definiciones vamos a empezar primero con el envejecimiento cognitivo. Sabemos que todos los seres vivos, porque ni siquiera es nada más los humanos, todos los seres vivos vamos a tener un envejecimiento. Hablando específicamente en los humanos, en las personas, consideramos que es un proceso biológico, progresivo, universal, deleterio intrínseco, o sea, todos lo vamos a desarrollar. Así como hay cambios asociados al envejecimiento, específicamente a nivel cardiovascular, a nivel renal, vamos a tener a nivel cognitivo ciertos cambios que son propios del envejecimiento, ¿ok? Spoiler, evidentemente, no el que se olviden las cosas no es algo fisiológico, eso siempre va a ser algo patológico, entonces, bueno, vamos a verlo aquí adelante. Y el deterioro cognitivo son alteraciones en las funciones cognitivas. El cerebro no es nada más hablar de memoria, sino también podemos hablar de atención, cálculo, comprensión, lenguaje, ¿no? La parte de las noxias, las praxias, las funciones ejecutivas. Entonces, el deterioro cognitivo es una alteración como tal en todos estos dominios cognitivos. Algo bien importante, cuando hablamos de deterioro cognitivo, o sea, si ustedes dicen deterioro cognitivo, ahí no están diciendo absolutamente nada, solamente están diciendo que tiene un deterioro en las funciones cognitivas.
¿Por qué? Porque el deterioro cognitivo me va a incluir dos cosas: el deterioro cognitivo leve y las demencias, ¿ok? Entonces, ahí algo que empezamos a hablar de los términos correctos, cuando decimos que mi paciente o mi viejito tiene un deterioro cognitivo, estoy hablando que tiene alteraciones en las funciones cognitivas, pero aún no sé de qué estoy hablando. O sea, sé que tiene algo mal, pero no sé qué es lo que tiene mal, ¿ok? Ahora, esta gráfica me encanta y siempre trato de ponerla. ¿Por qué? Porque dependiendo, obviamente, de las alteraciones y del proceso o del tiempo en que tenga estas alteraciones, van a ser los tipos de demencia o lo que me va a hacer pensar de ese deterioro cognitivo, vamos a llamarlo así, ¿ok? Entonces, fíjense bien, en la línea roja lo que vamos a tener es, bueno, aquí dice sobre como los dominios cognitivos y aquí es el tiempo, ¿ok? En vez de que pensemos en dominios cognitivos, vamos a pensar en funcionamiento normal, vamos a pensar en DSL y vamos a pensar en demencia, ¿ok? Entonces, fíjense bien, cuando nosotros tenemos un envejecimiento cognitivo, o sea, los cambios asociados al envejecimiento, la línea roja es la que vamos a presentar. Si se fijan, nunca vamos a llegar hacia una demencia, ¿ok? Jamás vamos a llegar a una demencia. Lo que vamos a tener es sí una leve disminución, o sea, cambios asociados al envejecimiento, pero no vamos a llegar hacia un DSL o hacia una demencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la línea amarilla? La línea amarilla es como si estuviéramos hablando de una persona con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que la progresión es lenta, ¿no? Va a ir modificándose, no va a ser de forma rápida, o sea, no vamos a estar hablando que en menos de 3 meses voy a tener una progresión de un envejecimiento, ¿no? Cambios asociados al envejecimiento, y de repente voy a llegar a una demencia en menos de 6 meses, ¿ok? Aquí va a ir pasando el tiempo y acuérdense, ¿qué pasa con una persona que tiene enfermedad de Alzheimer? La enfermedad me puede durar hasta 20, 30 años. Ahí sí va a depender de toda la parte metabólica y demás comorbilidades de mis pacientes, ¿ok? Entonces, el amarillo sería como una enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, que es muy común aquí en México, la segunda demencia en México es la demencia vascular? ¿Qué pasa? Si yo tengo un evento vascular cerebral, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense cómo la línea verde va a la par del envejecimiento cognitivo. ¿Por qué? Porque se supone que es un cerebro sano, que va a tener cambios, sí, pero van a estar asociados al envejecimiento. Entonces, después viene un evento vascular cerebral. ¿Qué sucede? Dependiendo del territorio, dependiendo de la extensión y del tiempo y si tiene si se hace una trombolisis o no, voy a tener esta disminución hasta el punto, no lo sé, hasta dónde vaya a llegar el daño. De ahí me vuelve a hacer una meseta. Si yo ya no tengo otro evento vascular cerebral, se va a quedar justo ahí y entonces puedo puedo continuar con mis cambios asociados al envejecimiento. Pero si yo tengo un nuevo evento vascular cerebral, va a volver a bajar mis funciones cognitivas. ¿Hasta qué punto? Volvemos a lo mismo. Puede ser aquí, puede ser hasta acá abajo. Va a depender de la extensión y de todo lo que ya platicamos, ¿ok? Vuelvo a tener esta meseta. Si vuelvo a tener otro infarto, va a volver a bajar así hasta que lleguemos, obviamente, a una demencia, ¿no? A la demencia vascular. Cuando tenemos el rápidamente progresivo, que es esta línea azul, aquí lo que les digo es, en menos de 12 meses, o sea, en menos de un año, desarrollo la demencia, ¿ok? Y si yo lo que estoy haciendo es estar haciendo, por ejemplo, mi Mini-Mental, mi MoCA, en 3 meses, más bien, en 6 meses voy a tener una disminución de más de 3 puntos, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, llega su viejito, le hacen un Mini-Mental, ¿no? Y la primera vez está perfectamente normal, me dio 26 puntos. A los 6 meses se les ocurre volver a hacerle el Mini-Mental y resulta que de 26 puntos que tenía, ahora bajó a 19. Eso es una rápidamente progresiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque en 6 meses disminuyó más de 3 puntos, ¿ok? Y eso es algo que les tiene que llamar la atención. Entonces, bueno, ¿por qué siempre les he dicho que el diagnóstico de una demencia se construye? Justamente por eso, porque va a depender del tiempo de evolución, la velocidad de progresión, las características clínicas. Si primero tengo cambios asociados, o sea, por ejemplo, en conducta, y mucho tiempo después voy a tener la parte de memoria, no voy a pensar en una enfermedad de Alzheimer, voy a pensar en una demencia frontotemporal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo esto. Por eso es que se los digo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles van a ser mis cambios asociados al envejecimiento? ¿Ok? Los que se van a mantener estable es la memoria de procedimiento y semántica.
rápido para que se acuerden, la memoria de procedimiento no es otra cosa más que todas aquellas habilidades que hemos aprendido. Como siempre les digo, es como si yo les preguntara cómo manejan. No quiero que me contesten que manejan bien o que manejan mal, ¿no? Sino qué sería, cuál sería todo el proceso para manejar. Primero, saco la llave, abro la puerta, me meto al coche, prendo el coche, ¿no? Si tienen de los nuevos, pues nada más es apachurrar el botoncito, si no es meter la llave y girarla, ¿no? Y lo demás ya no lo sé porque yo no manejo, pero todo ese proceso, ¿no? De acelerar, frenar, no es algo que ustedes hagan consciente, lo hacen ya de manera automática. Ese proceso lo tienen ahí estable, ¿ok? La memoria semántica, ¿cuál va a ser? Es todo lo que han aprendido desde kinder hasta, hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, la memoria va a tener varias gavetas, es como si fuera un archivero, y entonces ustedes van a tener los conocimientos generales, la parte de las sumas y restas, por ejemplo, cultura general, y van a tener la parte de medicina, ¿no? Yo espero que ya en su cerebro tengan la gaveta de geriatría y ahí vamos a ir metiendo toda la información que vamos dando, ¿ok? Entonces, en teoría, eso se va a mantener estable porque son conceptos que no vamos a ir perdiendo, ¿ok? El reconocimiento de objetos, de caras familiares y la percepción visual de objetos, eso se va a mantener. Si desde ahorita son malos o desde niños son malos reconociendo caras, de viejitos van a seguir siendo igual de malos, ¿eh? O sea, eso no cambia, ¿va? ¿Qué es lo que me va a aumentar? Obviamente me va a aumentar la parte del vocabulario. Mientras más tiempo vivamos, más palabras adquirimos, entonces va a aumentar, igual que el conocimiento general y las habilidades, que no es lo mismo que la memoria de procedimiento, ¿eh? Ojo con eso. Y los que sí van a estar disminuidos, pero es después de la sexta década de la vida, o sea, a partir de los 51 años, ¿ok? Va a estar disminuida la memoria episódica. La memoria episódica, acuérdense que es la memoria autobiográfica, o sea, es la que hace que yo me acuerde desde, no sé, habrá algunas personas, ¿no? Que se acuerdan desde el cumpleaños número 2, habrá otras que no tenemos memoria desde hasta el cumpleaños número 8, por ejemplo, ¿no? O hasta el 11, puede ser. Y eso no significa que yo tenga una demencia, eso significa que mi memoria episódica, pues bueno, no, o sea, ha ido disminuyendo conforme va pasando el tiempo y eso es, o sea, perfectamente normal, ¿ok? Aquí sí voy a utilizar la palabra normal porque eso es lo que va a suceder en el envejecimiento. La memoria de trabajo es la memoria, la de a corto plazo, pues básicamente, ¿no? Todos nosotros la tenemos muy bien identificada y la tenemos muy bien trabajada. ¿Por qué? Porque es cuando, por ejemplo, estamos revisando, checamos la presión arterial, checamos la frecuencia cardíaca, me tengo que acordar de cuánto tuve para poder ponerla en la nota, ¿no? Entonces, es la memoria de trabajo. Otro ejemplo. Cuando nosotros éramos niños no teníamos el celular, entonces no teníamos opción para inmediatamente guardar el teléfono o que nos los mandaran por WhatsApp y guardarlo sin hacer el esfuerzo de acordarnos del número. Antes, ¿se acuerdan? Pues el chavo que nos daba el teléfono o que nos pedía el teléfono que nos gustaba, pues te lo tenías que aprender, porque si no, no te hablabas, o sea, se perdía ese contacto, ¿no? Entonces, esa es justamente la memoria de trabajo. Las funciones ejecutivas ahorita las vamos a ver, pero es todo aquello que me puede llevar a que el automonitoreo, la parte, obviamente ahí entra la memoria de trabajo, la parte de planeación, llegar a metas y el control inhibitorio, ¿ok? Eso va a estar disminuido, ¿va? La solución de problemas va a estar levemente disminuida. ¿Por qué? Porque va a disminuir también la velocidad de procesamiento, que es la velocidad en que yo proceso justamente toda la información que me está llegando. ¿Okay? El multitask, digo, en mujeres se mantiene, en vez de que podamos hacer 5 cosas a la vez, pues hacemos 3, ¿no? En hombres va a ir disminuyendo, de por sí es bajita en hombres, pues todavía cuando se hacen viejitos es todavía más bajita, ¿ok? Entonces, bueno, la parte de la atención, acuérdense que la atención tiene varios componentes, bueno, no es que tenga varios componentes, sino la puedo dividir en atención, o sea, si la fija, si la mantiene, si centra, si logra quitar toda esa paja, por ejemplo, ahorita que yo le estoy dando la plática, no está Nala para que justo no estuviera ladrando y no me estuviera, o sea, no nos distrajera, ¿no? Para poder centrar y mantener justamente esa información, ¿ok? Bueno, la atención. Muy bien, entonces, aquí está lo de las funciones ejecutivas, es un conjunto de actividades cognitivas que nos permiten llevar a cabo un plan coherente o lograr una meta en específico, ¿ok? Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son, ¿va? Ahora, vienen los términos ya como tal de, pues de lo del deterioro cognitivo.
Este término de queja subjetiva de memoria es uno bien bonito. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cometíamos el error de que nos llegaban nuestros pacientes y nos dicen, ay, doctora, pues es que la verdad se me olvidan, estoy viendo las películas o las novelas o lo que sea y pues ya no reconozco a los artistas. A ver, hay que ser honestos. Eso realmente no genera ningún impacto, ¿están de acuerdo? ¿No? Pero para mi paciente sí es algo que pues le genera una preocupación porque eso no le pasaba antes y es algo nuevo que empieza a identificar. O llegan y nos dicen, híjole, es que tengo que, o sea, estaba en la recámara, voy a la cocina, y de repente llego a la cocina y ya no sé ni qué estoy haciendo. Eso no es falla de memoria, eso es una falla atencional, ya lo hemos platicado, pero al final del día es algo que le está preocupando a mi paciente, que le está pasando nuevo, ¿ok? Entonces tengo que pensar que eso es una queja subjetiva de memoria. Son conscientes de estas fallas y entonces, ¿qué hacen? Es como nosotros, a ver, o sea, si a mí me dicen, si tienes una plática hoy, otra pasado mañana y otra el viernes, va a llegar un punto en donde se me van a olvidar las fechas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner mi post-it, por ejemplo, o en el celular, el recordatorio, la alarma de, hey, tienes que hacer tu presentación para la plática de pasado mañana, ¿no? Entonces, eso son estrategias que estoy utilizando, ¿no? Para poder recordar todo lo que tengo que hacer. Y eso, en mis viejitos, puede ser justamente una queja subjetiva de memoria. Después va a progresar, o no todo, o sea, no siempre, pero puede progresar hacia un deterioro cognitivo leve. Aquí ya tengo una preocupación, o sea, aquí ya nada más es como, pues sí, se me olvida, pero pues hasta ahí. Pero en el deterioro cognitivo leve, aquí ya es una preocupación del paciente, cuidador, familiar, médico, y ahí es donde ustedes entran, porque ustedes llevan justo todo este tiempo viendo a su paciente, ¿no? O sea, ustedes como médicos familiares pueden ver a su paciente desde que, literal, desde que está embarazada, ¿no? Hasta que llega a los 70 años, ¿ok? Entonces, ustedes conocen perfectamente bien a esos pacientes. Ustedes pueden notar así, híjole, pues es que nunca era así, ¿no? O sea, llegaba, era súper vivaracha, me contestaba súper rápido, ¿no? Y de repente ahora pues viene y ya ni siquiera viene sola, ahora viene acompañada, porque me dice que pues no se hizo los laboratorios porque se le olvidó sacar la cita, o sea, cosas así que justo hacen que, o sea, que las personas que lo conocen tengan esta preocupación sobre los cambios en la cognición, o sea, en la parte cognitiva de mi viejito. Voy a hacer mis pruebas. En esas pruebas puedo utilizar Mini-Mental, MoCA. Para ustedes, digo, ya lo vimos en el taller de BGI, que es el Mini-Cog, que es las 3 palabras, bueno, 5 palabras, y después que hagan el reloj, ¿no? Puedo hacer el Mini-Cog, puedo demostrar que hay una alteración en esa prueba, pero algo bien importante, para que sea un deterioro cognitivo leve, no debe de haber impacto en las actividades ni básicas ni instrumentadas de la vida diaria, ¿sí? Acuérdense, las instrumentadas son 8, ¿no? Con lo Tony Brody las podemos sacar. Y las instrumentadas, ¿cuáles van a ser? Cocina, quehacer, lavado de ropa, compras, finanzas, medicamentos, teléfono y transporte, ¿ok? O sea, que todo lo puede hacer él solo. Y la otra, las actividades básicas de la vida diaria, alimentación, o sea, que él solito pueda llevar la comida a la boca, baño, que se bañe solo, que se vista solo, que mantenga continencias, tanto continencia urinaria como continencia fecal, los traslados, o sea, de no sé, de su cama al baño, de su cama a la cocina, o sea, que pueda trasladarse en las habitaciones. Y la última, que es el uso del WC. ¿Por qué esto es tan importante? Porque puedo tener algunas personas, ¿no? Algunos pacientes con cierto, o sea, con cierto grado de demencia en donde llegan al baño y ya no saben qué hacer en el baño. Y entonces empiezan a hacer pipis o popis en la regadera, ¿no? Empiezan a hacer pipis o popis en el lavabo, ¿ok? Entonces, el hecho de que entren al baño no significa que sepan para qué se utiliza el WC. Entonces, eso tenemos que valorarlo. Y aquí en el deterioro cognitivo leve no va a haber alteración de ninguna de estas cosas, ¿ok? Y algo bien importante, no puedo decir que es deterioro cognitivo leve si ya tengo el diagnóstico de una demencia, ¿ok? Entonces, esos van a ser mis criterios diagnósticos para el deterioro cognitivo leve, ¿ok? Son los criterios de Peterson. Muy bien, bueno, vamos a seguirle. Y demencia no es otra cosa, es un término que inclusive en algún punto la OMS intentó retirar. ¿Por qué? Porque, digo, seamos honestos, la verdad es que es decir, o sea, demencia dices, pues entonces estoy demente. No, no es eso, ¿no? Es un término que solamente me habla de un síndrome que implica en el deterioro de cualquiera de las funciones cognitivas, que además me genera un impacto en la vida diaria, o sea, en mis actividades de la vida diaria, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda?
Si no, le voy a seguir hacia el continuo, porque este está bien bonito. Esto no es otra cosa más que lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes o en las personas que van a desarrollar enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Puedo tener, antes sabíamos que teníamos una etapa preclínica en donde es asintomático, no hay nada, ¿no? O sea, es como cualquiera de nosotros. Sin embargo, con la aparición de los biomarcadores, ahora sabemos que en esta etapa, ¿no? No va a haber síntomas, no va a haber ninguna falla cognitiva, no va a haber absolutamente nada, pero lo que sí va a haber va a ser la presencia de biomarcadores. Estos biomarcadores pueden ser biomarcadores séricos, biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, pueden ser estudios de imagen, ¿ok? Y puede ser, por ejemplo, estudios de imagen, la resonancia magnética simple, puede ser una resonancia magnética funcional, puede ser un PET, ¿no? El PET puede ser FDG, que es el de la glucosa, para ver el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral, y tenemos el beta amiloide, o bueno, el PET amiloide, que es para ver los depósitos de amiloide, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la etapa preclínica. Ahí puedo tener esos biomarcadores, pero no voy a tener síntomas. Después voy a empezar, que aquí inclusive podría entrar también la parte de la queja subjetiva de memoria, ¿ok? Después se va a progresar hacia un DSL, ¿ok? El deterioro cognitivo leve, en donde aquí no voy a tener síntomas que me interfieran con mis actividades, pero sí ya tengo la preocupación de que algo está fallando, ¿ok? Veo en mis pruebas, lo que les decía, veo en mis pruebas si tiene alteraciones y entonces ahí puedo establecer que es un deterioro cognitivo leve. Va a haber algún tipo, o sea, el deterioro cognitivo leve también se puede clasificar y lo puedo, o sea, puede progresar hacia una demencia, ¿ok? En donde ya me afecta las actividades tanto instrumentadas como básicas de la vida diaria. Cuando yo era estudiante, se decía que una demencia era hasta que afectaba las actividades básicas de la vida diaria. Ahora sabemos que desde que afecta las instrumentadas, eso es una demencia leve, ¿ok? Y obviamente, si es instrumentadas más algunas básicas, entonces es moderada. Si ya es todo, o sea, completamente dependiente, entonces ya va a ser una grave, ¿ok? No utilicen un término severo. Acuérdense que severo es la traducción así tal cual de grave, de severe, ¿no? En inglés. Entonces tenemos que utilizar la frase de grave, ¿ok? Bueno, el término. Ahora, ya sé. Todo esto, ¿para qué se los digo? Para que ya no me vuelvan a decir que existe la demencia senil. Eso no existe, ¿ok? El ser viejito no es sinónimo de tener demencia, ¿ok? Entonces, por amor a Dios, no utilicen el término de demencia senil, ¿no? La primera vez que se los puse con furia, pero a ver, hay que ser un poquito más amables, no hay furia, solo es, no existe la demencia senil, ¿ok? No lo vuelvan a utilizar. ¿Qué es lo que tengo que decir o cómo lo voy a decir de forma correcta? O sea, les he dicho deterioro cognitivo leve, ¿no? O puedo utilizar, como viene en el DSM-5-TR, trastorno neurocognitivo menor, ¿ok? Y hablar de una demencia, puedo decir justamente que tiene una demencia o que tiene un trastorno neurocognitivo mayor, ¿ok? Prohibido deterioro cognitivo, así solito, prohibido demencia senil, prohibido trastorno cognitivo mayor, menor, porque ese no es el término. El término es trastorno neurocognitivo menor o DSL y trastorno neurocognitivo mayor o demencia. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo la voy a clasificar? Por eso es que yo siempre les he dicho que el diagnóstico de una demencia se construye, porque yo necesito ver todo esto. ¿Ok? Entonces, aquí está otra vez los criterios de Petersen para deterioro cognitivo leve. Ya se van a decir, qué bien da lata, pero pues es que es bien importante que sepamos clasificar justo cuando es un deterioro cognitivo leve y cuando es una demencia. Porque un deterioro cognitivo leve puede quedarse ahí y no progresar, ¿ok? Pero tengo que identificar si es aquellos de los que tienen riesgo de progresión, ¿ok? Y entonces va igual. Primero, acuérdense, primer criterio, preocupación del paciente cuidador o familiar o médico acerca de cambio en la cognición, que tenga deterioro en uno o más dominios cognitivos, pero esto es bien importante, en relación al nivel y a la edad y al nivel educativo del paciente. Ahí en el instituto me mandaron a una paciente que es otomí, habla muy poquito español, y me la mandaron por demencia, o sea, ni siquiera deterioro cognitivo leve, me la mandaron por demencia. Yo no puedo decir que es una demencia, ¿no? Si de entrada no habla español. O sea, ¿cómo me va a entender? Pues no me entiende, pero no porque no sepa o porque tenga una demencia, sino porque no sabe hablar español.
Entonces, es como si alguien llegara y me hablara en, no sé, en alemán. Sí, hola, mucho gusto, se acabó, pero no entiendo absolutamente nada más y eso no significa que voy a tener una demencia, ¿ok? Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta la edad y el nivel educativo del paciente. Y, o sea, si es que habla español o si habla algún dialecto o algún otro idioma, ¿ok? Independencia en actividades básicas instrumentadas de la vida diaria, aquí no me va a importar si le toman más tiempo o lo hacen, aunque les tome más tiempo, lo hacen un poquito de forma incorrecta. O sea, no logran, por ejemplo, en vez de que me puedan hacer, no sé, que me puedan preparar una super comida, ¿no? Ahora solamente me preparan, no sé, quesadillas y eso está perfecto. No voy a decir que sea, o sea, que sea una dificultad o que sea algo que esté impactando en la vida diaria, ¿ok? Y pues sin demencia, ¿va? Bueno, ok. Ahora, ¿cómo la voy a clasificar? Cuando tengo la clasificación en el deterioro cognitivo leve, lo primero que tengo que ver es si existe un deterioro en la memoria o hay algún cambio en la cognición. Sí. ¿Hay la cognición o el dominio cognitivo que está afectado es principalmente la memoria? Sí. Entonces voy a decir que es un DSL amnésico, ¿ok? Si no está afectada la memoria, entonces va a ser un DSL no amnésico, ¿ok? Vámonos primero con el de la memoria. ¿Solo la memoria está afectado en este deterioro cognitivo leve? Si sí, entonces va a ser un DSL amnésico unidominio o de dominio simple. Y este es el que mayor riesgo tiene para progresar a una enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Ya sé, me van a decir, bueno, ¿y cómo voy a saber si solamente es un dominio o no? Se tienen que hacer pruebas neurocognitivas, ¿ok? Bueno, pruebas neuropsicológicas, en donde voy a establecer, o sea, mi neuropsicóloga me va a establecer el patrón o los dominios que están afectados, ¿ok? Entonces, si solamente es el dominio de la memoria el que está afectado, es unidominio. Si tengo la memoria y además tengo alteraciones, por ejemplo, funciones ejecutivas, noxias, praxias en la conducta, perfecto, eso va a ser un DSL amnésico. Ay, aquí está chuequito, una disculpita. DSL amnésico de multidominio, ¿ok? Ahora, si no tengo alteraciones en la memoria desde un inicio, entonces va a ser un DSL no amnésico, ¿ok? Y aquí es bien importante, para que yo siga diciendo que es un no amnésico, en ningún punto del deterioro cognitivo leve va a estar afectada la memoria, ¿ok? No hay manera que yo diga que es un no amnésico multidominio y que la memoria está afectada. No, 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 no. O sea, puede estar afectada a funciones ejecutivas, puede estar afectada a la atención, puede estar afectada, no sé, noxias y praxias, pero la memoria está intacta, ¿ok? ¿Va? Y bueno, igual si es unidominio o multidominio, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, si no la hay, entonces vamos a ver justamente la clasificación de las demencias. Entonces, las demencias las puedo clasificar desde el punto de vista anatómico o topográfico, con la velocidad de evolución, la edad de inicio, la etiología, que es la que más nos encanta si son primarias o secundarias, y los tipos de lesiones moleculares o genéticas. Ojo, antes, cuando nosotros estudiábamos, ¿qué decíamos? Pues si es Alzheimer es amiloidopatía, ¿no? Si es demencia con cuerpos de Lewy, pues es una alfa-sinucleinopatía. Si hablamos, por ejemplo, de una DFT, una demencia frontotemporal, pues es una taupatía, ¿no? Lo teníamos muy marcado. Ahora sabemos que una enfermedad de Alzheimer puede tener también alteraciones o puede tener depósitos de tau, ¿no? Puede tener también depósitos de TDP43, puede tener depósitos a lo mejor de alfa-sinucleína, entonces ya no es tan característico o sea, tan como viable decir, sí, taupatía, alfa-sinucleinopatía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que pueden estar mezcladas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Cuando la clasifico de forma topográfica, puedo hablar de cortical o subcortical. Ojo, ya sé, a mí también me costaba un buen de trabajo, ¿no? Cortical, todo lo que tiene que ver con la parte cortical son las actividades integradoras y cognitivas, ¿ok? Entonces, las principales corticales va a ser Alzheimer y la demencia frontotemporal. Quítense de problemas, son las dos más importantes. En las subcorticales, aquí lo que voy a tener, en la parte subcortical, voy a integrar los procesos motores y autonómicos. Por lo tanto, voy a tener mi demencia con cuerpos de Lewy, la demencia asociada a enfermedad de Parkinson y todas las que van a ser como que tienen mayor impacto a nivel motor, ¿ok? La parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? La demencia por VIH, o sea, aquí al final del día son procesos motores y autonómicos.
La única mixta que va a ser córtico-subcortical va a ser la vascular. ¿Por qué? Porque, a ver, no voy a decirle, o sea, mis infartos no van a ser solamente a nivel cortical o solo a nivel subcortical. Puede estar completamente revuelto, por lo tanto es la única mixta, ¿ok? Hablando de la clasificación topográfica. Porque ya después vamos a ver que las demencias mixtas, ¿no? Puede ser una enfermedad de Alzheimer con vascular, enfermedad de Alzheimer con demencia con cuerpos de Lewy, una parálisis supranuclear progresiva, a lo mejor con una demencia vascular, ¿ok? Entonces, esa combinación ya es, tengo el diagnóstico de mis dos tipos o de los tipos de demencia, pero que están afectando al mismo tiempo en mi paciente. Ya sé, cada vez se puede hacer más complicado, pero no se estresen. Si lo vemos por etiopatogenia, ¿no? Podemos decir que son primarias o secundarias. Las primarias son todas las neurodegenerativas. Acuérdense, aquí el problema tal cual es o sea, un problema directo en mi cerebro, ¿ok? O sea, aquí la alteración es que tengo una neurodegeneración. Todas las secundarias, las demás, o sea, es todo aquello que me puede dar mi demencia o mi deterioro cognitivo, lo voy a decir, el deterioro cognitivo, como manifestación de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, las metabólicas puede ser un hipotiroidismo en el adulto mayor. Mis viejitos principalmente van a tener depresión, van a tener deterioro cognitivo. Por ejemplo, tóxicas puede ser por, sigan con marihuana, excelente, me van a llegar muchos pacientes, ¿no? Me voy a hacer rica, pero la marihuana puede dar justamente eso, cocaína, ¿no? Traumáticas, la encefalopatía traumática crónica, neoplasias, por ejemplo, algunas, o sea, metástasis a nivel cerebral, desmielinizantes, esto es bien importante, ¿por qué? Porque tenemos una esclerosis múltiple, tenemos pacientes, por ejemplo, con esclerosis lateral amiotrófica que me van a desarrollar una demencia frontotemporal, ¿no? Y ahí el tema es la ELA. Entonces, van a haber varias, o sea, como enfermedades que me van a dar ese deterioro cognitivo como manifestación de esa enfermedad. Y algo que honestamente no había tomado mucho en consideración, las alteraciones psiquiátricas. Hablar, por ejemplo, hay un artículo súper bonito que habla que personas con ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, depresión, esquizofrenia y trastorno bipolar, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Lo pueden hacer desde, o sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? El trastorno, bueno, la esquizofrenia, perdón, me lo puede dar desde el punto de vista como criterio diagnóstico, ¿no? O sea, como un criterio core para hacer el diagnóstico del trastorno de esquizofrenia, o puede ser secundario, ¿no? Que puede ser por los fármacos, o sea, el tiempo del uso de los antipsicóticos, puede ser también por algunos otros factores de riesgo que ahorita los vamos a platicar, ¿ok? Entonces, eso honestamente es algo bien bonito, porque la mayoría hemos visto pacientes con ansiedad, depresión, TOC, ¿no? Pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastorno bipolar, que no pensamos que pueden desarrollar justamente este deterioro cognitivo. Entonces hay que tener en mente que eso puede suceder, ¿ok? Ahora, por la velocidad de evolución, lo vamos a clasificar las rápidamente progresivas, que era lo que les decía, ¿no? Es un ritmo acelerado. Obviamente la que todos tenemos en mente es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Que ¿cuál es? La de porpriones, ¿no? La de las vacas locas, ¿ok? Entonces, ojo, la forma correcta de decirlo es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no Jacob, es Jacob porque es alemán, ¿ok? Y algo que es bien importante, va a ser un inicio subagudo, va a ser un ritmo acelerado del deterioro. Si lo vemos con las pruebas, en 6 meses disminuye más de 3 puntos, ¿ok? O si lo vemos en cuanto a las actividades o el desarrollo de demencia, en menos de 2 años, desarrollo la demencia, ¿ok? Y la muerte va a ser en 6 meses. Entonces, la verdad es que es de muy mal pronóstico. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, ¿cuál es el abordaje inicial? ¿Por qué? Porque vaya mi hijito me va a decir, se me olvidan las cosas. Y yo tengo que preguntarle, ¿qué se le olvida? ¿No? Pues es que lo que les digo, voy a la cocina y ya no sé qué estoy haciendo. Eso no es falla, eso no es alteraciones de la memoria. Eso es falla atencional y tengo que buscar aquellas enfermedades que me pueden generar fallas atencionales. No se quiten, o sea, no se vayan a lo más complicado, lo más sencillo, una depresión, ¿ok? Una ansiedad, ¿sale? Pero tenemos que buscar justo todo aquello que me altere la atención, ¿ok? Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer o lo primero que tienen que hacer ustedes es tratar de identificar los factores de riesgo que son potencialmente modificables.
Este es el último artículo de Lancet de los factores de riesgo de demencia y justamente si vemos los del 2020 y los agregaron otros 2 factores de riesgo. El del 2020 eran, 2020, 2022, 2020, perdónenme. 2020 eran 12 factores de riesgo y ahorita en el 2024 pusieron en total van a ser 14 factores de riesgo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En etapas tempranas, el factor más importante que se puede modificar es la baja escolaridad, ¿ok? O sea, necesito que aprendan a leer, a escribir, que vayan a la escuela, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Ya que pasamos a una etapa de adulto joven, ¿no? Vamos a tener justamente esta pérdida de el principal, o bueno, uno de los más altos es... ya vi el término, doctora Magdalena, es correcto, o sea, yo siempre les voy a decir viejitos, no es algo de lo que yo me sienta orgullosa, pero jamás lo voy a decir en forma despectiva. Obviamente sé que el término es adulto mayor, obviamente sé que es, ni siquiera es anciano o paciente geriátrico, pero bueno, pues voy a tratar de no decirlo, pero es algo que yo siempre he dicho, son mis viejitos, ¿ok? Entonces, bueno, justo como adulto joven, lo más importante que tenemos que vigilar es la pérdida de la audición. ¿Por qué? Si yo no tengo, o sea, no tengo por dónde me entre la información, ¿no? O sea, si no veo, no escucho, no puedo decir que tengo fallas de memoria porque no me está entrando la información. Por lo tanto, no hay forma de que se guarde, ¿ok? Entonces, es un factor de riesgo súper importante para desarrollar una demencia, ¿ok? El colesterol LDL elevado, ay, perdón, se me movió ¿cómo se llama? La traducción, pero bueno, el colesterol LDL elevado, ¿por qué? Porque sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular, por lo tanto es uno de los principales, ¿no? Para que se tienen que modificar para disminuir justamente el daño vascular. La depresión, encefalopatía traumática crónica, sobre todo la encefalopatía traumática crónica, golpes repetidos en la cabeza, o sea, traumatismos cráneoencefálicos, y no estoy hablando de que, ay, me caí, me pegué solamente en la cabeza así porque me rebotó, no, sino estoy hablando ya de traumatismos cráneoencefálicos, o sea, un TCE de moderado a grave, ¿ok? Ahí sí ya empezamos a tener problemas, ¿va? La parte del sedentarismo, diabetes, tabaquismo, hipertensión, obesidad y el consumo excesivo de alcohol, son todos estos factores de riesgo cardiovascular que justo lo que quiero hacer es evitar este deterioro cognitivo vascular, ¿ok? Después vamos a avanzar hacia la etapa ya de adulto mayor, en la edad avanzada. Lo principal es el aislamiento social, después tenemos la contaminación y la pérdida de la visión, ¿ok? La pérdida de la visión es algo bien importante, ¿por qué? Porque a veces decimos, ah, claro, pues bueno, tiene su catarata, pero pues todavía alcanza a ver, o sea, todavía es funcional y no necesitamos que le estén ayudando. No, desde el inicio, si identifico que tiene una catarata, que tiene datos de glaucoma, que tiene datos de, una mácula, pues evidentemente mácula seca o mácula húmeda, pues no es como que podamos hacer mucho, pero bueno, de todas maneras, tratar de mantener la visión lo más posible, ¿ok? Entonces, eso es en total, si lo dividimos por edades, en toda la vida de mi paciente, tengo 45% de factores de riesgo que son potencialmente modificables. Y aquí es donde ustedes entran. ¿Por qué razón? Porque el que yo identifique estos factores de riesgo me ayudan a prevenir demencia, porque disminuyo daño vascular, disminuyo digamos que los factores para desarrollar justamente esta neurodegeneración, disminuyo la inflamación, que es un factor súper importante para neurodegeneración, y mantengo una buena reserva cognitiva. ¿Okay? Eso es lo más importante. Y eso es lo que justamente me va a llevar a prevenir o, a ver, ya voy a tener algunos pacientes que claramente pues, no voy a prevenir, sino que van a desarrollarlo, pero lo que voy a hacer es que en vez de que se me desarrolle a los 70 años, se me desarrolla a los 80, 85 años, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante esta parte de los factores de riesgo, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tenemos que hacer cuando identificamos justamente un paciente que tiene alteraciones cognitivas? Lo primero es, ¿las identifico o solamente estoy sospechando estas alteraciones? ¿Ok? No se lo voy a hacer. O sea, este screening no es para todo el mundo. Es solo para aquellas personas que tienen alteraciones de la memoria, desorientación temporoespacial, alteraciones del lenguaje. Una cosa es que se nos olvide alguna palabra, ¿no? Así, ay, pásame...
como luego decimos, pásame el S que está en el S, ¿no? A que ya de plano, inclusive no podemos hacer una frase o una oración de forma continua, ¿ok? Una apraxia construccional, cambios en la personalidad o en la conducta, o alteraciones en la vida laboral, ¿no? Personas que uno de mis pacientes, su esposa me lo llevó porque él me decía, es que mi esposo está ahí parado, él es contador y tiene todos sus libros de contaduría y se puso a sacarle copias a todos. Y no nada más una copia, sino le sacó como 80 copias, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿por qué le sacas tantas copias? Es que no las he sacado, apenas es el primer juego que voy a sacar. Sí, y la oficina estaba llena de todas esas copias y no tenía ni idea que lo estaba haciendo. Entonces, ojo, actividades laborales que ahora ya no puedan hacerlo o que tengan ese tipo de conductas, eso me tiene que hacer sospechar un deterioro cognitivo. ¿Ok? No vamos a decir demencia, sino solamente un deterioro cognitivo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Historia clínica, ¿no? Eso es bien importante. El orden cronológico de cómo fueron apareciendo los síntomas. No es lo mismo que me digan, como les digo, pues es que le diagnosticaron enfermedad de Parkinson a los 20 años, o sea, un Parkinson juvenil. Ahorita tiene 75 y empezó ya con fallas cognitivas, con alteraciones ejecutivas, alteraciones visoespaciales, y ahora, desde hace 2 años, se le están olvidando las cosas. Ahí voy a decir que es una demencia asociada a enfermedad de Parkinson, porque primero fue el Parkinson y después fueron las alteraciones cognitivas, ¿ok? A diferencia de que me digan, pues es que empezó con alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, empezó con a lo mejor cierto grado de temblor, pero pues no nada que lo afectara, ¿no? Empezó con trastornos del sueño REM, eso voy a pensar. Como primero fue la parte cognitiva, entonces voy a decir que es una demencia con cuerpos de Lewy. ¿Por qué? Porque primero fue lo cognitivo y posterior avanzó hacia la parte motora. ¿Ok? Entonces, va a depender del orden de aparición de los síntomas en lo que yo voy a pensar que tiene mi paciente. Después tengo que hacer la exploración neuropsiquiátrica o neuropsicológica, bueno, neuropsiquiátrica y neuropsicológica. Las pruebas tengo que ver todos, cada uno de los dominios, y lo puedo ver con la exploración neuropsicológica, o sea, con una neuropsicóloga que me haga justamente estas pruebas, y la exploración neuropsiquiátrica la voy a hacer, o sea, yo, en el aspecto de ver, interrogar cada uno de los dominios, ¿no? Cada una de las fallas, y además aplicar ciertas escalas para tratar de identificar, por ejemplo, tenemos el FAB, tenemos el GDS-FAST, ¿no? O sea, que eso ya es para buscar específicamente ciertos tipos de demencia, ¿ok? Las pruebas de imagen que podemos pedir, ya sé, lo más común es la tomografía. Sin embargo, si queremos ver como tal el cerebro, o sea, las estructuras, y si hay daño vascular o si hay ¿cómo se llama? Angiopatía amiloide, o sea, todas esas alteraciones, necesito la resonancia magnética. Eso no lo voy a ver en la tomografía, ¿ok? Y no necesito que sea ni funcional ni con contraste, nada. Una resonancia simple de encéfalo, ¿ok? Ya sé, ese es el término correcto, resonancia magnética simple de encéfalo. En los laboratorios o en los de gabinete, si ustedes le ponen de encéfalo, les van a decir, esa no la tenemos, tenemos la de cráneo, esa es la que queremos, ¿ok? Entonces, para que sepan, el término es resonancia magnética simple de encéfalo. Lo que tenemos que pedir, o como lo vamos a pedir, es la de cráneo, ¿va? Bueno, y estudios de sangre, o sea, estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque tengo que descartar todo aquello que es metabólico, ¿no? O sea, todas aquellas causas secundarias, ¿va? Entonces, las principales van a ser las metabólicas. Tengo que ver que no tenga alteraciones, o sea, que su control de glucosa esté bien. No sé, datos de encefalopatía hepática, o sea, bueno, datos de cirrosis para descartar la encefalopatía hepática, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿no? O inclusive una tiroiditis de Hashimoto me puede generar un deterioro cognitivo, ¿ok? Entonces, tengo que descartar todo aquello que puede ser potencialmente modificable, ¿va? Y tengo que pedir también niveles de vitamina B12. En teoría es de complejo B, los que tenemos que se pueden hacer es B1, B6, B9, B12. Homocisteína para ver también el riesgo de sangrado, o sea, y el riesgo de deterioro cognitivo vascular. Tengo que ver también, espérame, así las pruebas de función tiroidea, ¿no? O sea, eso es lo que voy a descartar en la parte, o sea, de este deterioro cognitivo que puede ser modificable o que es secundario a otra enfermedad, ¿no? Ya lo que viene aquí, por ejemplo, de neurofisiología, el mapping, el electroencefalograma, a ver si mi paciente convulsiona o si tiene datos, por ejemplo, de una epilepsia del lóbulo temporal,
Pues sí, o sea, tengo que hacer el electroencefalograma, pero no es algo que le pidamos a todos, ¿va? Neuroimagen funcional, eso no lo vamos a pedir, ni tampoco los estudios genéticos, a menos que tengamos pacientes. Por ejemplo, tengo una familia que la abuela fue la que empezó con Alzheimer. De ahí las hijas fueron presentando Alzheimer atípico. ¿Por qué? Porque fue antes de los 65 años, y otras, una de ellas tiene una fascia progresiva primaria logopénica y otra tiene una atrofia cortical posterior, que son de las de Alzheimer atípico. Y los hijos, o sea, bueno, los nietos son los que empiezan a tener, uno de mis pacientes tiene 45 años porque empezó justo con alteraciones en la memoria. Al hacer, obviamente, el familiograma, ahí es donde encontramos que desde la abuela era que han estado presentando pues esta parte de Alzheimer. Se les hizo el estudio genético, estamos esperando el resultado, pero digo, son casos muy especiales, ¿ok? Entonces, bueno, esto realmente, ¿dónde nos vamos a quedar nosotros en, o sea, como de primer contacto hasta los estudios de laboratorio, ¿ok? No más, ¿va? Ahora, ¿cómo voy a pensar que tiene una demencia o por qué voy a pensar que tiene un deterioro cognitivo? Justo porque voy a tener estos 10 signos o 10 datos que son de advertencia para demencia, ¿ok? Pérdida de la memoria, ¿no? Que aquí es lo que les digo, vamos a ver alteraciones en los diferentes dominios cognitivos. Pérdida de la memoria, dificultad para tareas familiares, alteraciones lingüísticas, o sea, del lenguaje, ¿no? El de, ay, ¿cómo se llama esto que se utiliza para escribir? ¿No? Ah, pluma, no, el otro que puedes borrar, ah, lápiz, ah, sí, lápiz, ¿no? Y entonces ahí lo ponen, ¿ok? Desorientación en espacio y tiempo, esto es bien importante. El hecho de que, a ver, si son vacaciones o que mi paciente ya esté trabajando, que esté jubilado, pues sí, si a nosotros en vacaciones se nos olvida el día que es, ¿no? La fecha. Mi mamá se burlaba de mí porque a mí en vacaciones de niña pues, se me olvidaba hasta sumar y restar, literal, ¿no? Entonces, no es que simplemente sea como el que, ay, no me acuerdo, es miércoles o jueves, una cosa así. No. O sea, aquí sí literal es, me dan mal el año, no saben en qué día estamos, no saben el mes, ¿no? Entonces, esa desorientación, esa es la que me va a llamar la atención. Deterioro del juicio. A ver, si llegara a sonar ahorita la alerta, créanme que todos estaríamos abajo, ¿no? Aquel que se quede y diga, ay, inclusive es más, me voy a dormir porque me gusta cómo se hace mi cama, eso ya es una persona desjuiciada, ¿no? Dificultad con conceptos abstractos. Nosotros cuando hablamos, la verdad es que solemos decir, pues muchos como, no son slangs, pero ya saben las frases de, ay, me cayó el 20, ¿no? Eso no es una demencia, eso se me fue el término. Se me cayó el 20 o se durmió, ¿no? Y no es que se haya quedado dormido, sino que se quedó en la lela, por ejemplo, ¿no? O sea, esos conceptos abstractos no van a poder como obtener el significado real, ¿ok? Objetos extraviados, por ejemplo, las llaves que me las dejan en el refri, la despensa, en vez de que me la pongan en la alacena, me la ponen en el closet, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Cambios en el estado de ánimo y comportamiento, no es que sea una situación de repente súper contento, de repente súper triste, no, sino que a lo mejor ante situaciones que antes le generaban alegría, ahora ya ni siquiera responde, ¿no? O que esté muy irritable, esos cambios, o inclusive al darse cuenta de las fallas, empieza a deprimirse, empieza a estar más triste, se empieza a aislar, ¿no? O el otro, pues la dificultad para comprender la información visual o espacial, el que no identifico que el amarillo es para empezar a frenar y el rojo es para frenar, ¿no? Dejo de ir a mis cosas porque pues no quiero que se den cuenta de mis fallas, entonces me empiezo a aislar. Entonces esto a ustedes es justo lo que les tiene que saltar para pensar en un deterioro cognitivo, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, ya esto es un poquito más avanzado, ¿no? En donde pues me cumple los criterios de demencia según el DSM-5-TR. Si sí los cumple, entonces tengo que ver si es algo sindromático, ¿no? Si es una situación lobar, cortical, subcortical, mixta, o sea, ya lo voy a ir clasificando cada vez más fino para que yo pueda llegar justo
a esto, ¿no? Como a buscar el diagnóstico etiológico para ver aquellas causas degenerativas o aquellas causas secundarias, y también si tengo nada más un deterioro cognitivo leve, o antes de utilizar el término pseudodeterioro o la pseudodemencia, que sabemos que son aquellas cosas que pueden ser modificables o que me pueden generar como alteraciones cognitivas sin que tenga un deterioro cognitivo, como la depresión. ¿Ok? ¿Va? Entonces, bueno. Obviamente lo que tengo que hacer para estudiar una rápidamente progresiva es completamente distinto a una de progresión lenta o un deterioro cognitivo en estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo que buscar primero lo que me va a matar primero a mi paciente, que es desafortunadamente la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Si no es la de Creutzfeldt-Jakob, entonces me voy a ir a las infecciosas, o sea, todo aquello que puede ser una meningitis bacteriana, una encefalitis por herpes, ¿no? O sea, todas las infecciones. Después, si ya descarté infecciones, entonces ya me voy a lo autoinmune, ¿no? Puede ser, las personas, afortunadamente, las mujeres que tenemos un teratoma, en mi caso yo tuve un teratoma, gracias a Dios no hice una encefalitis por anti-NMDA, ¿no? Que es característico de las mujeres que tienen un teratoma, ¿no? Entonces, es tal la actividad que desarrolla ese teratoma, o sea, como la actividad autoinmune, que empieza a tener estos anticuerpos anti-NMDA que me van a llevar justamente a una encefalitis, hacia una demencia rápidamente progresiva, ¿ok? Malignidad, pues claro, puede ser un primario a nivel cerebral o puede ser metástasis vascular, en donde haya sido un infarto súper extenso o en un sitio estratégico, o que haya sido, por ejemplo, pacientes con síndrome de antifosfolípidos, ¿ok? Que son trombosis de sitios no comunes, ¿ok? Y toxicometabólicas, en donde pueda tener algún, o sea, por ejemplo, ácido metilmalónico, que puede ser una intoxicación o puede ser por ceruloplasmina, ¿no? Entonces, esto, obviamente, si se fijan, es completamente distinto a cómo estudiamos el deterioro cognitivo cuando es progresivo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interrogatorio completo, detectar los factores de riesgo, hacer mis escalas, los laboratorios e imagen. Eso es lo que necesito. Ya de aquí, a ver, yo sé que puede ser un poco complicado por el tiempo que ustedes tienen, pero con que ustedes me detecten los factores de riesgo y me pidan los laboratorios y la imagen, créanme que eso es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que identificaron que tiene una queja subjetiva de memoria o que tiene un deterioro cognitivo leve o que empieza con datos de demencia. Y entonces ahí empiezan ustedes a trabajar con esos factores de riesgo modificables. Habrá algunas que obviamente ya no se pueden modificar, pero habrá otros que sí, en vez de hacer una prevención primaria, vamos a hacer prevención secundaria o hacer inclusive una prevención terciaria, ¿ok? Y los laboratorios, ¿para qué? Para descartar todo aquello que puede modificarse, hablando metabólico, hablando lo que vimos ahorita, ¿ok? Y de imagen, ¿por qué? Porque pues ya vamos a tener la resonancia y podemos ver si es que tiene una hidrocefalia, si tiene ventriculomegalia, si tiene lesiones vasculares, ¿ok? O sea, todo eso es justo lo que necesitamos hacer, ¿ok? Aquí están los laboratorios, lo que les decía, la biometría, o sea, lo básico, hemoglobina glucosilada, el perfil tiroideo, el complejo B, homocisteína, y esto no es a todos, pero si mi paciente tiene antecedente de conductas de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, todas las conductas de riesgo que ustedes se les imaginen o que sepan, y lo que voy a pedir es el VDLRL y para tratar de identificar si tiene VIH, ¿ok? Entonces, esto también es importante porque a veces se nos olvida, ¿no? Y sobre todo la parte de la actividad sexual en adultos mayores, aunque ustedes no lo crean, hay muchos adultos mayores que evidentemente no usan preservativo, no tienen este cuidado, ¿no? Entonces, corren el riesgo de desarrollar VIH o de tener sífilis, y que se convierta en una sífilis terciaria, que acuérdense que neurosífilis son datos de sífilis terciaria y entonces eso me puede ocasionar justamente una demencia, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les había puesto un caso clínico, pero antes de que pasemos al caso clínico, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos platicado? Aquí tengo en el chat, ¿no? 2 más, ok. Nada más, ¿a qué punto recomiendan que enviemos a geriatría con deterioro cognitivo leve? Ah, ok. Aquí, ¿cuándo hacer o cuándo derivar, no? Si ustedes identifican justo el deterioro cognitivo leve,
desde ahí lo pueden empezar a derivar. No necesitan que llegue hacia una demencia. ¿Por qué? Porque pueden, aunque, digo, desafortunadamente la población mexicana no es como que digamos, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, deja de, o sea, controla tu glucosa, chécate, mídete, muévete, ¿no? Sabemos que no es como que sigan mucho las indicaciones. Por eso es que sí les recomiendo que desde que identifiquen que tienen un deterioro cognitivo leve, ustedes sigan trabajando en la parte de factores de riesgo. Es súper importante. Créanme que es una de las principales cosas, ¿no? Con lo que tenemos que trabajar o que nosotros trabajamos. Y derívenlo. O sea, realmente el que lo vea un geriatra no significa que ustedes ya no van a tener impacto en sus recomendaciones, ¿no? Claramente sí lo van a tener. Y, o sea, a ver, para eso están ustedes. O sea, ustedes están justo, son los primeros que lo van a detectar, son los primeros que van a decidir, esto no es normal, esto ya no me gusta, lo voy a derivar, ¿no? Y muchas veces, aunque nosotros como geriatras es como, híjole, pues es que necesito que pues me avise de los medicamentos y demás, realmente no van con nosotros, van con ustedes. Entonces, todo esto es súper importante que lo sigan manejando, ¿ok? Entonces, sí hay programas de estimulación. Hay algunos centros de día que los tienen, ¿no? O, por ejemplo, la Fundación de Alzheimer México o México IAP tienen estos programas que pueden ser tanto en línea, pueden, o sea, que vayan ahí a las fundaciones, o sea, con los adultos mayores, ¿no? Que los lleven y sin problema los pueden hacer, ¿no? De ahí en primer nivel, yo sé que en primer nivel no tienen gran cosa, o sea, lo sé y créanme que estoy en contra de que ustedes no puedan hacer esas cosas, ¿no? Porque ustedes son quienes lo conocen y claramente ustedes pueden detectar más cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pueden hacer? Laboratorios, eso sí, sin problema. Pruebas, está la prueba, la de Mini-Cog, ¿no? Que les decía, esas son las 3 palabras y luego el del reloj, ¿ok? Y, por ejemplo, otras cosas, puede ser el mini mental. Mini mental no se tardan tanto. El moca igual y sí un poquito más. El moca se pueden tardar 10 minutos, que yo sé que su consulta es de 15, ya lo sé, no me odien, ¿no? Pero, por ejemplo, un mini mental lo pueden hacer igual en 5 o 10 minutos, ¿ok? Entonces, a lo mejor no tanto, ya sé que no es como en una consulta que puedan ver todo, ¿no? Pero si detectan o les dicen justamente que empiezan con cambios en la memoria o cambios en algún dominio cognitivo, ojalá pudieran citarlos para hacerle la prueba, ¿no? Y con eso demostrar, o sea, justificar el envío, ¿no? Porque yo sé que tienen que justificar el envío, entonces, si ustedes hacen la prueba, lo pueden justificar sin ningún problema, ¿va? Y créanme que el que ustedes lo hagan va a cambiar por completo el pronóstico y la forma en que nosotros, o sea, podemos ver al paciente, ¿va? Entonces, bueno, espero que hasta aquí todo bien. Y entonces vamos a ver, les voy a contar este caso, ¿va? Es una paciente de 85 años. Ella era, bueno, es originaria de Aguascalientes. Lleva en la Ciudad de México desde, o sea, 70 años. Es viuda, estudió hasta la secundaria, hizo varios diplomados de belleza. En total estudió 11 años. Fue estilista durante 5 años y después ama de casa. Y es diestra, ¿ok? Este es su familiograma, digo, ya sé, no es el que ustedes hacen, ¿no? Pero bueno, mi paciente es la señora Grace, ella tiene 85 años, y vean cómo desde aquí antes, o sea, su mamá tenía 76 cuando falleció y ella tenía, le diagnosticaron enfermedad de Alzheimer. Una de sus tías, igual tía materna, ¿no? La señora Cuca, tenía 80 años cuando falleció, ella también tenía enfermedad de Alzheimer, y la señora Chepa falleció a los 85 años, tenía enfermedad de Alzheimer y también tenía antecedente de etilismo, ¿ok? Después, los hijos bueno, todos los hermanos de la señora Grace. Fíjense, la señora Grace tiene un deterioro cognitivo en estudio, ¿no? Y tiene 2 hijos que hasta este momento están sanos. Maluli falleció a los 78 años, pero ella sí tenía el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Mart falleció a los 89 años y ella tenía el diagnóstico de una demencia no especificada, nunca se estudió. Mark, de 70 años, igual falleció y él tenía enfermedad de Alzheimer. Luisma, 76 años, igual falleció con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Laos tiene 79 años y ya tiene el diagnóstico de afasia progresiva de la variante logopénica. Y después está Pat, de 65 años, ella tiene etilismo y también tiene un deterioro cognitivo en estudio. Entonces, de los 3, de los 3 que tienen hijos, los 4 hijos, pues hasta ahorita no han demostrado ningún síntoma,
¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguirle. Antecedentes de importancia, pues solamente alérgica a la sulfadiazina y a la penicilina, le da angioedema y le da rash. Y de antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, insomnio crónico, aparentemente desde hace 20 años de diagnóstico, tuvo CIAD hace 5 años y la diagnosticaron con deterioro cognitivo leve en el 2022. Esta paciente yo la vi en el 2024, ¿ok? Entonces, bueno, como medicamentos, lo que tenía era la memantina, 20 miligramos al día, mirtazapina, una tableta y media, o sea, 45 miligramos cada 24 horas, clonazepam, 2 gotas cada 24 horas, y antes tenía 2 miligramos cada 24 horas. Ella llevaba alrededor de 15 años con el clonazepam, ¿ok? Tomaba melatonina, 5 miligramos cada 24 horas en la noche, y lactulosa, 10 mililitros cada 12 horas. Ya está comprobado, clonazepam, el uso durante más de 10 años me puede llevar a deterioro cognitivo, ¿ok? Entonces, yo sé que es lo más sencillo, pero como lo hemos platicado en las demás ponencias, no den clonazepam. Clonazepam solamente se tiene que utilizar durante 14 días y para crisis de ansiedad o crisis de pánico. No es para el tratamiento para un insomnio. ¿Ok? Acuérdense que la dosis se va acumulando y entonces por eso es que a los 48, 72 horas, pues mis pacientes no van a tener 5 gotas y no van a tener 15 gotas en el cuerpo. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo empezaron los cambios? En el 2019, a los 79 años, empezó con olvidos de algunas palabras, con parafasias y ansiedad y frustración al practicar, justamente porque no podía establecer una plática fluida, ¿no? En el 2022, a los 82 años, cambió de casa, pero aquí se empezó a desorientar en el nuevo departamento y ellos dicen que dejó de cocinar por la presencia de cuidadora. Sin embargo, la cuidadora me dijo, tuve que empezar a cocinar porque la señora ya no podía, ¿no? Igual la llevaron con el psiquiatra, quien estableció o pidió la estimulación cognitiva y le colocaron un auxiliar auditivo, lo que ayudó con el habla. Hasta ahí vamos. ¿Okay? En el 2023, a los 83 años, empezó a estar inatenta. En septiembre no lograba mantener la atención por periodos cortos de tiempo. Ya estaba desorientada en persona. ¿Okay? En tiempo olvidaba algunas fechas importantes como cumpleaños y no identificaba su edad, y las anomias iban en aumento, tenía conversaciones muy cortas y no tenía habla espontánea. Habla espontánea es, si ustedes se sientan en una mesa y no conocen a nadie, a los 10 minutos, 15 más o menos, ya van a estar platicando con, por lo menos con un 30% de la mesa. ¿Okay? Eso es habla espontánea, ¿va? Y empezó a ser muy repetitiva. En el 2024, a los 84 años, de enero a marzo, la empezaron a encontrar todavía muy desorientada en persona, confundía a su nuera y a su nieta, que eran las que la cuidaban, identifica a algunos familiares cercanos, pero por teléfono, ¿ok? Y en algunas ocasiones también en persona. Las conversaciones ya eran muy cortas y solamente contestaba con monosílabos. Sí, no, gracias, o sea, así, ¿ok? Después me la empezaron a llevar justamente por conductas disruptivas por la noche, empezó a tener delirio, me empezó a tener agitación psicomotriz, estaba, o sea, intentaba quitarse o cambiarse la ropa durante las noches, y esto obviamente pues empeoraba cuando no le daban los medicamentos, ¿ok? Entonces, bueno, en la valoración geriátrica es justamente lo que les decía, la parte cognitiva, tengo que ver cada uno de los dominios, interrogándolos, ¿no? Esto fue en la consulta. Estaba inatenta, mantenía y fijaba la atención por periodos muy cortitos de tiempo. En cuanto a la orientación, se desorientaba en casa, solo identificaba a cuidadora y a su hijo, pero ya no, o sea, por más que le decían, oye, es que hoy es martes 10 de octubre, ella, o sea, ya no lograba orientarse, ¿ok? En cuanto al lenguaje, era muy repetitiva, tenía anomias, sobre todo de objetos de uso frecuente. Esto también es importante. A ver, si a una persona no sabe o se le olvida cómo se decía, no sé, cómo se llamaba algún objeto que utilizó en, no sé, decirles, ah, sí, quinqué, ¿no? O sea, muy pocos conocen el quinqué, por lo tanto, los que lo conocen solo de historia, ¿no? O sea, solo como anécdota, pues claramente se les va a ir el término, ¿no? Entonces, aquí objetos de uso común eran los que no podía nombrar, ¿ok? En cuanto a la memoria, no lograba recordar en dónde dejaba los objetos de uso común. Han encontrado cosas de la cocina en la recámara y no recuerda conversaciones recientes. Obviamente ya no tenía planeación, ya no llegaba a metas, no tenía control inhibitorio,
las náuseas y las praxias, le ponían los cubiertos en la mesa y ella por imitación agarraba el cuchillo, que era el tenedor, pero ya no podía ella solita utilizar el cuchillo, ¿ok? En cuanto a la conducta, estaba súper ansiosa y obviamente cuando no podía expresarse todavía se ponía más. A las 6 de la tarde siempre empezaba con mayor ansiedad y desorientación y estaba muy irritable al confrontarla con las fallas. En cuanto al puntaje, le hice el mini mental, me dio 14 puntos. Las fluencias verbales, la fonética me dio solamente 7 palabras, me repitió una y tuvo 2 intrusiones. De la semántica me dio 10 palabras, me repitió 4 y el reloj no pudo hacerlo. ¿Ok? Aquí está. Esto fue lo que ella me escribió, que por qué tanta pregunta. Pero vean justamente el reloj. Pues aquí tiene que ver con las funciones ejecutivas, no tiene ese control inhibitorio, o sea, se siguió, no paró en el 12, sino se siguió hasta el 20, ¿ok? Y la parte visoespacial no logra acomodar los números en orden, ¿no? Entonces, todo esto, pues es, o sea, por eso es que me dio 0 puntos en el reloj, ¿ok? Y bueno, de todo lo demás, en la funcionalidad, esto es bien importante porque quedamos que es lo que me va a decir si ya es una demencia o si es un deterioro cognitivo leve. Y aquí en funcionalidad, CATS, o sea, las actividades básicas de la vida diaria, ya era un CAT-C, tenía alteraciones, no se podía bañar sola y ya tenía incontinencia urinaria todo el tiempo. Y lo Tony Brody lo único que mantenía de cierta forma era cocina y eso porque le ayudaba a picar la comida, ¿no? Entonces todas las demás estaban perdidas. Aquí, a ver, vamos a ver. ¿Quién se atreve a decirme qué es lo que tiene la paciente? Hablen, hablen, que no les dé pena. Abran su micrófono, no pasa nada. Porque si no, ya saben, voy a empezar a preguntar. Ay, perdón. Cognitivo severo, porque ya está perdiendo su función. Ay, no sé quién está hablando, pero casi no se escucha. Deterioro cognitivo severo, porque ya está perdiendo las funciones de autocuidado. Ah, a ver, doctora, justo, ok. Quedamos que ya el término era deterioro cognitivo leve o demencia. Entonces, ¿aquí qué sería? ¿Deterioro cognitivo leve o demencia? La demencia. Exactamente, entonces es una demencia y aquí sí ya podemos decir si es leve, moderado o severo. Aquí podríamos clasificarla como un moderado. ¿Por qué? Porque está, o sea, todavía mantiene una sola de las instrumentadas y empieza a perder las básicas, ¿ok? Entonces, muy bien, doctora, muchas gracias, doctora Patti. Entonces, sí, efectivamente, fíjense, a eso es lo que quiero llegar. Ya no quiero que me utilicen deterioro cognitivo severo, no, porque eso no es un término. Entonces aquí ya, justo hoy, ya saben clasificar entre un deterioro cognitivo leve y una demencia, ¿ok? Entonces sí, efectivamente es una demencia, ¿no? Que podemos clasificarla como una demencia moderada por el impacto que tiene en las actividades de la vida diaria, ¿ok? ¿Qué pasa en la parte cognitiva? Pues aquí claramente tenemos, o sea, si lo vemos por el mini mental, el puntaje es menor a 20, entonces eso ya podríamos considerar demencia, ¿ok? Por el puntaje del mini mental. Y obviamente en la parte del reloj, pues ya no tiene las funciones ejecutivas, entonces me da 0 puntos y eso ya me está hablando de por lo menos 2 dominios afectados, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que yo necesito que ustedes identifiquen, ¿ok? Ahora, ¿qué le voy a decir? Pues justo, ¿no? Que tiene o sea, que tiene datos clínicamente, ¿no? Por la parte del impacto en las actividades de la vida diaria que cumplimos para hacer una demencia. Sin embargo, no le van a decir que es una demencia senil, por amor a Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que le van a decir? Es justo, tiene un trastorno neurocognitivo mayor o un trastorno neurocognitivo menor que necesitamos estudiarlo para ver de dónde viene, o sea, qué es lo que me lo está causando, ¿ok? Eso es lo que tienen que decir. No se vale, pues ya, pues ni modo, ya lléveselo porque ya está viejito, o no, hombre, no pasa nada, ¿no? O sea, pues son fallas que todos los viejitos tienen, no. Ahorita viene el chat una pregunta justo de cómo hacer para que no se normalicen las fallas. Se tiene que hacer consciente al familiar o al cuidador que esas fallas, o sea, las fallas de memoria, el que se le olviden las palabras, que se le olviden las cosas, no es por viejito,
¿ok? Entonces tienen que decirle que tienen que hacer memoria, o sea, se van a llevar a esa tarea de hacer esa memoria de desde cuándo lo empezaron a notar distinto, desde cuándo empezaron a notar que no podía hacer las cosas, que ya no podía cocinar, que se me perdía, que no sé, olvidaba hacer los pagos, o sea, todo eso, ¿no? Que sí, muchas veces se normaliza y nosotros también cometemos el error de normalizarlo, de, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero por eso se hizo el término de queja subjetiva de memoria, ¿ok? Entonces, desde ahí ir como, sensibilizando a los familiares, que nos vayan dando como esa historia de cómo es o cómo ha pasado, cómo ha sido el orden de estas fallas, para que entonces de esa forma ustedes justifiquen el que se envía a geriatría, se solicita tal estudio, ¿no? O se envía a neurología, o sea, a donde ustedes consideren, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer, ¿va? Antes de que me pase a las conclusiones, déjenme ver si puedo ver otra pregunta. Había un par de preguntas. Ajá, ajá. Una ya se respondió, pero hay otra que dice, una vez que aplicamos un mini mental y este nos arroja el dato de deterioro cognitivo, procedemos a aplicar las escalas de Bartel y Lawton y Brody para descartar el deterioro cognitivo leve o la demencia. ¿Estaríamos obligados a aplicar MoCA partiendo de que es una prueba que se sugiere se aplique por un médico experimentado o bien el área de neuropsicología? Miren, el MoCA, la página de MoCA da justo, o sea, entrena para que aprendas a calificar justamente el MoCA. Tiene un costo, digo, desafortunadamente tiene costo, pero, por ejemplo, para los residentes, si mandan una carta del IMSS o que demuestren que están, o sea, que son residentes, es gratis, ¿no? Y o sea, justo es el curso para cómo se tiene que evaluar o cómo se tiene que calificar el MoCA, ¿no? No tengo ningún problema si quieren, digo, eso lo podemos, o sea, lo pongo sobre la mesa, ¿no? Doctora Clara, doctor Miguel, si quieren en algún punto que veamos, o sea, que hagamos el taller de cómo calificar el MoCA, podría ser muy bueno. Digo, claramente yo no les voy a decir, ni les voy a dar el batch del MoCA y eso, pero por lo menos sabrían cómo calificarlo de forma correcta. Y con eso justifican, ¿no? O sea, el envío, ¿no? Que si no pueden hacer el MoCA, pueden hacer el mini mental, pueden hacer el mini cog. Mini cog no necesita como aprender a revisarlo, es cómo se califica el reloj y el que se acuerde o no de las palabras, es lo único, ¿no? Entonces con eso lo pueden hacer y son pruebas muy rápidas, ¿va? Y relacionado justo con las pruebas, nos preguntan si la escala de Pfeiffer también puede ser útil. Sí, o sea, la de Pfeiffer, sin problema, igual son preguntas. Eso solamente es tamizaje, ¿ok? O sea, me va a decir los errores que tiene y con eso puedo justificar así, pues en Pfeiffer tuvo tantos errores, se envía para valoración cognitiva, ¿no? O sea, sin tema. Son los más rápidos y no pasa absolutamente nada. Sí sirve. Ok, otra pregunta es, en caso de aplicar algún instrumento como el mini mental con resultado normal, ¿en cuánto tiempo se recomienda volver a aplicarlo, la revaloración, aunque no notemos alguna alteración? Sí, 6 meses, porque si no se lo pueden aprender. Sí, justo, si no tienen alteraciones, se van a aprender las preguntas. Entonces, 6 meses, ¿va? Y la última pregunta era, ¿por qué la depresión es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo? Ok. ¿Por qué la depresión es un factor de riesgo? Uno, porque va a tener impacto en los dominios atencionales, ¿ok? Entonces, sí es, obviamente voy a tener alteraciones en la atención, pero se ha visto que también tiene un impacto en el cortisol y el cortisol lo que hace es genera inflamación y me va a dar inflamación a nivel del sistema nervioso central y me puede atacar directo a los hipocampos. Y entonces eso me puede ocasionar igual atrofia hipocampal o pues que es como la principal alteración en la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Ok, esas son todas las preguntas que tenemos en el chat ahorita. Perfecto. Entonces, si quiere, pasamos a las conclusiones. Excelente. Bueno, pues entonces ya sé que van solos a las consultas. Sí es algo complicado, pero a lo mejor podríamos, o sea, justo, si mis viejitos se dan cuenta de estas fallas, ¿no? O sea, que les digan, híjole, es que se me olvidan las cosas. Ahí nada más yo lo que les recomendaría es, oiga, un favorzote.
Hay veces en donde nosotros no identificamos algunas fallas, ¿no? Y los demás, o sea, los que viven con nosotros, su esposa, sus hijos, ¿no? O sea, puede ser que ellos se hayan dado cuenta de otras fallas que tenemos. Me gustaría, si se puede, que vinieran en la siguiente consulta con usted para que nos orienten si es que hay si es que hay alguna otra falla. No es como decirle, tiene que venir con su hijo porque si no, no la atiendo, no, sino como tratar de convencerlo de esa manera. Y también es demostrarle que le estamos creyendo en lo que él nos está diciendo y que queremos investigar más si es que hay más cosas además de lo que él nos está diciendo, ¿no? Y traten siempre, o sea, cuando vayan los dos, o sea, es porque, ¿qué sucede? Van a decir, ah, sí, se le olvida, hace y tal cosa, y entonces ellos se van a enojar porque van a decir, es que no es cierto, yo no hago eso. Entonces ahí, ¿cómo lo pueden parar? Es, a ver, ahorita la pregunta es para ambos, ¿ok? Hay cosas que nosotros sabemos, hay otras cosas que ellos ven de fuera. La intención de esto no es que se confronten ni que se enojen, sino es que tengamos la mayor cantidad de información para ver si realmente es algo que amerite estudiarse o simplemente vigilamos, ¿ok? Entonces, de esa manera bajan ese enojo, ¿no? Pues del paciente que se está dando cuenta que tiene más fallas y obviamente al confrontarlo, pues se enoja, ¿no? O se deprime, que es lo más fácil, la emoción más sencilla es el enojo, la ira. Ya después podemos identificar que no es ira, sino es frustración o es tristeza. Entonces, es muy importante que hagan esa aclaración, ¿ok? Entonces, bueno, de las conclusiones, justo, el diagnóstico de una de las demencias se construye, jamás va a ser como, ah, sí, tiene una faringitis, tiene un Alzheimer, no, ¿ok? No normalizar las fallas, identificar cambios asociados al envejecimiento o cuando ya estoy hablando de un deterioro cognitivo o de una demencia, ¿no? Todas las demencias llevan nombre y apellido, pero viene a decirle, ah, sí tiene demencia, ya, no. Se tiene que buscar el nombre y el apellido de esa demencia, ¿ok? Necesito buscar todas aquellas causas modificables o aquellos factores de riesgo modificables para poder disminuir ese riesgo de desarrollarlo, ¿no? Si yo no logro identificar, o sea, si es un deterioro cognitivo leve, si es una demencia, pero sé que algo está mal, sé que tiene alteraciones cognitivas, pero no sé qué hacer, derívenlo, no pasa nada. O sea, créanme que no son menos porque no puedan identificarlo. O sea, a ver, si hay veces, yo tengo una paciente, tengo como 2 meses con ella y no logro identificar qué tipo de demencia tiene, ¿no? Entonces, obviamente a ellos sí hay que pedirles estudios de imagen, estudios funcionales, para tratar de identificar cuál es el deterioro, ¿no? Y obviamente, como siempre les he dicho, son personas, ¿no? Yo sé que con ustedes no tengo que repetirlo tanto, pero al final del día, pues son los hijos, o es el papá, es el amor de la vida de alguien, es el compañero de vida de alguien, entonces trátenlo pues igual de forma digna, o sea, no lo aíslen, ¿no? Porque muchas veces en la consulta, yo entiendo, el tiempo es oro, ¿no? Entonces, si mi paciente no es capaz de decirme las cosas rápido, como que lo omitimos y nos vamos al interrogatorio con el familiar. Y eso los hace sentir invisibles y que los estamos olvidando. Entonces, traten de no hacerlo. O si tienen que hacerlo, justo hagan la aclaración, ¿no? A ver, no se preocupe, le voy a pedir a su hijo o a tal persona que viene con usted que pues, nos ayude, ¿ok? Entonces, eso es bien importante, ¿va? Y bueno, pues nada más, ¿no? El 21 de septiembre es el Día Mundial de Alzheimer, entonces para que ya no se les olvide. Y pues nos vemos en el Congreso de Veracruz. Pues muchas gracias, doctora.